Hola, ya estamos listos para la sesión 12 en la segunda carta de Pedro. Bienvenido. Seguimos investigando en el capítulo 3, ahora los versículos 3 al 6. Y aquí vamos a ver cómo Dios mismo nos revela por lo menos un aspecto importante de su plan. Volveremos a usar nuestra Biblia Reina Valera y esta vez comparando la revisión de 95 con otras versiones, con la de 60, y que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Leyendo ahora aquí de nuestra Biblia, 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6. Sabed ante todo que en los últimos días, los postreros días, como dicen las 60, vendrán burladores andando según sus propias pasiones o concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, o como en la NBI dice, intencionalmente. Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Muchos dicen que hemos estado ya en los últimos días desde que Cristo ascendió al cielo, pero como sea que debemos comprender esta expresión, sabemos que tiene algo que decirnos hoy. Ya vivimos en el año 2022, después de Cristo, y seguimos buscando, seguimos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Su palabra no cambia y seguimos buscando, seguimos, como dije, esperando con esperanza viva la venida de Cristo. Ya vino la primera vez para salvar y ahora vendrá para juzgar y reinar, como dice la palabra. Pero Pedro dice aquí que vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Cuidado con las pasiones, ¿eh? El problema es que estos no solo ignoran la verdad de la palabra de Dios, sino que la ignoran intencionalmente. El que anda en densas tinieblas no quiere ver la luz e intencionalmente cierra sus ojos porque la luz le causa molestia y dolor. La persona que sigue solo sus propios deseos, sus pasiones, piensa que todo gira alrededor de esos deseos. Alguien ha dicho también que el problema de mucho de lo que está pasando en el mundo de hoy viene del concepto que el sentimiento crea la realidad o la verdad. Que si yo siento algo, debe ser cierto o hasta la verdad. Y es por eso que ya el asunto de género y sexo de una persona ya no es cuestión de ciencia y la condición del cuerpo físico, sino del deseo y la pasión del individuo. Puedes ser lo que quieras, nos dicen. Y esto en realidad ignora la verdad, tal como Pedro describe los burladores que cuestionan las promesas divinas en cuanto a la venida del Mesías, que no seguían la palabra, que no seguían la verdad, sino a sus propias pasiones o concupiscencias. Déjeme dar un paréntesis sobre la palabra concupiscencia. Según su uso en el Nuevo Testamento, no es en sí el pecado, porque puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Puede ser usado por el pecado o puede conducir uno al pecado. Dios ha dado al ser humano ciertos deseos en que en su lugar, en su uso normal, son buenos, de bendición a la humanidad. Pero cuando se dirigen esos deseos y pasiones en maneras egoístas, en maneras de vileza, de impureza y malicia, entonces destruyen en lugar de construir. Ensucian a la humanidad en lugar de embellecerla. Dios quiere que usemos nuestros deseos y nuestras pasiones en maneras positivas, buenas, limpias y puras. Y mediante su obra santificadora podemos de verdad ver realizarse esta meta en nuestra vida. Ahora regresemos al texto, tocante las ideas judías sobre el Mesías prometido. Debemos recordar
que el concepto del advenimiento del Mesías en la mente del judío común y de los más eruditos, según su propio criterio, se trataba del juicio del mundo. No esperaban que el Mesías vendría a reinar tanto como para juzgar al mundo. Así que Pedro les recuerda que su propia lógica les descubría el error y la insensatez de su argumento. Decían que todo sigue igual en el mundo desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, y desde la creación que todo sigue igual. Otro paréntesis aquí es, esa filosofía es realmente la filosofía de la evolución, que todos los cambios que se han visto han sido muy lentos y leves a través de millones de años, cuando la realidad y la evidencia es completamente el opuesto. No todo sigue igual. Ha habido cambios. Pedro destapa su rebeldía llamándolo intencional por ignorar el juicio de Dios en el diluvio, especialmente que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Y esa palabra no cambia. Dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, y que fue ese mismo mundo que pereció anegado en agua. No podemos ignorar impunemente el juicio de Dios por la maldad en su creación. Es parte de lo que es el argumento de Pedro. En todo este pasaje, Pedro enfatiza el juicio y la responsabilidad humana frente a la oferta de la gracia divina. La gracia, lo que Dios ofrece al mundo en Cristo Jesús. Dios es amor, pero ese amor no es meramente sentimental. No ignora, ese amor no ignora la justicia y la santidad. Dios es puro. Su plan es restaurar su creación a la pureza y su perfección original. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Actuar entre los burladores según nuestras propias pasiones, los sentimientos? ¿O vamos a esperar con fe que la palabra de Dios se cumple? La realidad no depende de nuestros sentimientos o deseos. Lo siento mucho, pero lo que muchos han visto, lo que muchos han tratado de hacer en este mundo hoy día, si no me siento bien aquí, entonces es que Dios no quiere que yo esté aquí. Aquí es donde podemos decir, hay que corregir esa idea. Los sentimientos muchas veces nos engañan. La verdad es la verdad y debemos vivir con esa realidad. No rebeldía a la palabra de Dios. Nuestro destino eterno depende de cómo respondamos a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Soy su amigo y hermano en Cristo, bendecido por la oportunidad de seguir estos estudios para profundizarnos en la verdad de Dios. Acuérdate que no debemos hablar tanto de los valores de nuestra fe o de la tradición cristiana o de la cultura cristiana. Nuestra fe está basada en la verdad que Dios nos ha revelado. No tan solo valores. Los valores pueden cambiar y los valores principalmente son de origen humano, pero la verdad nunca cambia. Soy Leroy Lindsay, te espero en la siguiente sesión de nuestro estudio en 2 Pedro, Dios mediante. Amén.